¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda el profesor Alejandro Calderón del curso de Física y Química, valga la redundancia. Vamos a ver ahora nosotros eh, esta clase. Recuerda que va dirigida para Quinto San Juan, ¿no? Quinto San Juan está haciendo un material que es prácticamente paralelo a la pre-San Marcos, ¿no? Y tenemos que ver el día de hoy dos temas muy importantes, que es análisis dimensional y el tema de vectores, ¿ya? Entonces vamos a recordar la parte de análisis dimensional. A ver, entonces tenemos que recordar lo siguiente. A ver, tú tienes que recordar que la física es aquella ciencia experimental que trata de estudiar o de entender los fenómenos físicos, ¿está bien? Ahora, para yo poder entender los fenómenos físicos, necesito conocer qué es una magnitud, ¿está bien? Si tú te percatas, en la naturaleza hay diversos de fenómenos físicos. Por ejemplo, un fenómeno físico muy conocido por ti es el movimiento, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando yo veo que un cuerpo se mueve, ahí van a aparecer magnitudes. Por ejemplo, imagínate que tú sales de tu casa y quieres ir al colegio. Si sales de tu casa y vas al colegio, vas a recorrer ¿qué cosa? Una distancia, ¿sí o no? Dime, ¿te vas a demorar qué cosa? ¿Un qué? ¿Un tiempo, sí o no? Pregunta, si tú quieres ir más rápido, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a acelerar. Dime, ¿y qué cosa viene a ser la aceleración? ¿El cambio de qué? El cambio de velocidad. Entonces, muchachos, distancia, tiempo, aceleración y velocidad, ¿qué cosas son? Magnitudes. Entonces, para yo poder entender todos los fenómenos físicos que aparecen en la naturaleza, necesito saber qué es una magnitud, ¿ya? Ahora, esto de acá nosotros ya lo hemos visto desde primero y secundaria, ¿no? Una magnitud, a ver, profesor, voy a 5 años atrás, 4 años atrás, recordadme que es una magnitud. A ver, magnitud viene a ser todo aquello susceptible a ser medido. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, a ver, yo quiero que tú mires acá. Quiero que mires este plumón. ¿Lo ves o no? Ya, yo te hago una pregunta. ¿Este plumón que ves acá es una magnitud? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, profesor, o sí. Bueno, este plumón no es una magnitud. Si yo te digo la longitud del plumón, sí es una magnitud. El peso del plumón es una magnitud. ¿Por qué, profesor, es una magnitud? Porque se puede medir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de magnitud, magnitud es todo aquello susceptible a ser medido, es todo aquello que se puede medir, ¿ya? ¿Y qué cosa viene a ser medir, profesor? Medir simplemente quiere decir comparar dos o más magnitudes de una misma naturaleza, ¿ya? Eso es lo que tienes que recordar, ¿ya? Ahora, en la naturaleza van a haber dos tipos de magnitudes, ¿no? Que tú debes conocer: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Mira, las magnitudes fundamentales son 7, las he colocado acá, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que recordar acá magnitud o cantidad física, ¿ya? También se le conoce como cantidad física. A ver, comenzamos entonces. Pregunta, mira. La longitud viene a ser una magnitud fundamental. Dime, ¿cómo lo represento la longitud? Con la letra L. ¿Está bien? Dime, ¿cuál sería la unidad de la longitud? Bueno, la unidad de la longitud, según el sistema internacional, sería el metro. ¿Y el metro cómo lo representas? Con la letra M minúscula, ¿sí o no? La otra magnitud fundamental que debes conocer es la masa. La dimensión de la masa sería, o se representa con la letra M, ¿no? Dime, ¿cuál es la unidad de la masa? Según el sistema internacional, la unidad de la masa, ¿cuál sería? El kilogramo. ¿Y el kilogramo cómo lo representas? Con kg. Dime, ¿cuál es la tercera magnitud fundamental que debes conocer? El tiempo. Dime, ¿el tiempo cómo lo representas? ¿Cuál es la dimensión? La letra T. ¿Y cuál sería la unidad del tiempo? Profesor, muy fácil. La unidad del tiempo, ¿cuál sería? El segundo. ¿Y el segundo cómo lo representas? Con la letra S. Profesor, la temperatura termodinámica, que es una magnitud fundamental. Dime, la temperatura termodinámica, ¿cómo la representas? ¿Cuál sería su dimensión? La letra griega teta, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de la temperatura termodinámica? Tú lo sabes. ¿Cuál es? El grado Kelvin. Dime, ¿y el Kelvin cómo se representa? Con la letra K, ¿ya? Profesor, intensidad de corriente, una magnitud también muy importante. Dime, ¿cuál es su dimensión? La letra I. ¿Está bien o no? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad? La unidad viene a ser el ampere. ¿Y el ampere cómo lo representas? Con la letra A, ¿ya? ¿Cuál es la otra magnitud fundamental? La intensidad luminosa, ¿sí o no? Dime, la intensidad luminosa, ¿cuál sería su dimensión? La letra J. ¿Cuál sería la unidad? La unidad sería la candela, ¿ya? Y la candela, ¿cómo la representas? Con CD. ¿Está bien o no? Dime, la cantidad de sustancia, ¿cuál es la dimensión? La dimensión viene a ser la letra N.
¿Y cuál es la unidad? La unidad viene a ser mol, ¿no? ¿Y cómo representa el mol? Bueno, con la misma palabra pero en minúscula, ¿ya? Entonces, estas son las 7 magnitudes fundamentales que tú debes conocer, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas surgen de la combinación de las fundamentales, ¿está bien? Entonces, comencemos con la primera magnitud derivada que debes conocer, profesor. ¿Cuál sería? Mira, la voy a colocar acá primero. Vamos primero a ver el área. ¿Está bien o no? Ya. Dime, ¿cuál es la dimensión del área? Profesor, a ver, vamos a recordar acá. Si yo quiero hallar el área de un cuadrado, lado al cuadrado. Si yo quiero hallar el área de un rectángulo, base por altura. Si yo quiero hallar el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Pregunta, el área de un rectángulo, base por altura. ¿La base qué cosa es? Una longitud. La altura también es una longitud. Significa que yo estaría multiplicando la longitud ¿cuántas veces? 2. Por lo tanto, la dimensión sería L cuadrado. Profesor, ¿y cuál es la unidad? La unidad viene a ser el metro cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver ahora otra magnitud derivada que viene a ser el volumen. Dime, el volumen. ¿Cuál es la dimensión del volumen? A ver, muchachos, ¿el salón qué forma tiene? El salón tiene una forma que es una figura de 3 dimensiones. ¿Cómo se le llama? Se le llama paralelepípedo, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo quiero hallar el volumen del salón, tendría que multiplicar 3 dimensiones. ¿Cuál es? El ancho, el largo y la altura. Entonces, si yo multiplico estas 3 dimensiones, ¿qué me da? En este caso, esas dimensiones son longitudes. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría L elevado al cubo. ¿Cuál es la unidad? La unidad viene a ser el metro cúbico, ¿ya? Otra magnitud, profesor, derivada muy importante, la densidad, ¿ya? Recuerda tú que la densidad es una propiedad no intensiva de la materia, porque no depende de la masa, y recuerda tú que la densidad se calcula así, o su dimensión es esta, mira. Es m por L a la menos 3. ¿Cuál sería la unidad? Sería, a ver, m, ¿a quién le pertenece m? A la masa, si no, la unidad sería kilogramo por metro elevado a la ¿cuánto? A la menos 3. ¿Ya? Esa sería la densidad. Vamos con otra magnitud derivada también importante que tú ya la conoces, la velocidad. ¿Sí o no? Dime, ¿cómo se calcula la velocidad? Si tú recuerdas la velocidad, ¿te acuerdas? Distancia entre tiempos, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando tu enamorada o tu enamorado te pide, dame distancia, quiero que me des distancia y tiempo. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Que quieres que haya la velocidad? No. Entonces, la velocidad, ¿cómo se va a calcular así? Mira, se va a calcular L por T a la menos 1. Dime, ¿cuál sería la unidad? L, ¿qué cosa viene a ser? Metro, ¿no? Sería metro por segundo a la menos 1, ¿ya? Otra magnitud también derivada muy importante viene a ser, ¿qué cosa? La aceleración. Profesor, la aceleración se parece a la velocidad, solamente que en vez de colocar menos 1 vas a colocar menos 2. Sería L por T a la menos 2. Dime, ¿cuál sería la unidad? La unidad sería metro por segundo a la menos 2. Listo, hasta ahí son magnitudes que tú ya conoces. Vamos ahora con otra magnitud. Vamos a colocar una magnitud que le sobra a tu profesor. ¿Cuál es esa magnitud? La fuerza. ¿Ya? ¿Cuál sería la dimensión de la fuerza? La dimensión de la fuerza es... A ver, yo lo voy a colocar acá nomás, tú ya lo debes manejar. La dimensión de la fuerza es m por L por T a la menos 2. ¿Ya? Profesor, ¿y cuál es la unidad? Mira, acá está el detalle. A ver, mLT a la menos 2. ¿M de quién es? De masa. ¿N de quién es? De longitud. ¿Y T de quién es? De tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Sería kilogramo por metro por segundo a la menos 2. ¿Está bien o no? Ahora, acá está el detalle. Mira, acá está en este caso, la regla que se utiliza cuando son 3 letras. Mira, fíjate acá. ¿Por qué, profesor? Mira, recuerda que esto de acá se ha hecho en este caso en base a una reunión de científicos que ellos se pusieron de acuerdo para poder establecer las unidades en el sistema internacional, ¿no? Ahora, si yo digo que la fuerza es mLT a la menos 2, la unidad es kilogramo por metro por segundo a la menos 2. Ahora, la pregunta es la siguiente. Kilogramo por metro por segundo a la menos 2. Si yo digo, pateo una pelota con una fuerza de 80 kilogramos por metro por segundo a la menos 2, yo te hago una pregunta. Suena medio raro, ¿sí o no? Por eso el Sistema Internacional de Unidades ha hecho ¿qué cosa? Que esas 3 unidades, o esas 3 letras, se reemplacen por el nombre científico que tiene que ver con la fuerza. ¿Cómo se llama el científico que tiene que ver con la fuerza? Lo voy a colocar acá, tú lo conoces, se llama Isaac Newton. Por ese motivo, la fuerza en que se mide, muchachos, se mide en Newton. Ya no vas a decir kilogramo por metro por segundo a la menos 2, sino simplemente dices Newton, ¿ya? Vamos a otra magnitud también muy importante derivada,
que viene a ser el trabajo mecánico, o también lo vas a encontrar como energía, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la dimensión del trabajo mecánico y la energía? Lo mismo que la fuerza, pero en vez de colocar L solo vas a colocar L cuadrado. ¿Te quedaría qué cosa? M por L cuadrado por T a la menos 2. Profesor, ¿cuál sería su unidad? Kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2, ¿ya? Entonces, eso de ahí, profesor, como son 3 letras, bueno, pensaron en ti, ¿no? En este caso tienes que recordar tú que esto de acá se va a reemplazar por el nombre científico que tiene que ver con el trabajo de la energía. ¿Cómo se llama el científico? Joule, ¿no? Entonces, ¿qué vas a colocar acá? El Joule. Entonces, profesor, ¿el trabajo en qué se va a medir o la energía en qué se mide? Ya no vas a decir kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2, sino que vas a decir Joule, ¿ya? Vamos ahora con otra magnitud derivada también muy importante, la presión, ¿sí o no? Dime, la presión. Profesor, ¿cuál es la dimensión de la presión? La fórmula es esta, mira. M por L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Cuál sería la unidad? Bueno, la unidad viene a ser esta, mira. Kilogramo por metro a la menos 1 por segundo a la menos 2. Profesor, son 3 letras, por lo tanto esas 3 letras se reemplazan ¿por quién? Por el nombre científico que tiene que ver con la presión. ¿Cómo se llama el científico? Mauricio, ¿cómo se llama el científico? Muy bien, Blaise Pascal, ¿no? El científico que tiene que ver con la presión sería ¿qué cosa? El Pascal, ¿ya? Vamos ahora con otra magnitud también, otra magnitud muy importante que le sobra a tu profesor. ¿Cuál es esa magnitud, profesor? Masa, no le sobra masa, es potencia, ¿ya? Dime, la potencia, ¿cuál es la dimensión de la potencia? La dimensión de la potencia sería M por L cuadrado por T a la menos 3, ¿ya? ¿Cuál es la unidad? Es kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 3. Dime, eso de ahí, ¿qué letras son? ¿Cuántas letras son? ¿Son 3 letras o no? Dime, ¿y esas 3 letras se reemplazan por quién? Por el nombre científico que tiene que ver con la potencia. ¿Cómo se llama el científico? Por ejemplo, a ver, cuando tú vas a comprarte, por ejemplo, un equipo de sonido, el que vende el equipo de sonido te dice, señorita, o joven, este equipo tiene una potencia de 1000 watts, por ejemplo. ¿Te acuerdas que te dice eso, no? Entonces, watts viene a ser la unidad de ¿qué? De la potencia. En honor a quién, muchachos, a James Watt, ¿ya? Entonces, la potencia en acá se va a medir en watts, ¿ya? Listo, y hay otra magnitud también importante derivada que se puso de moda cuando hubo los huaicos, ¿no? Por ejemplo, tú has escuchado las noticias. El río Rímac se ha desbordado. El caudal creció. ¿Qué es el caudal, muchachos? Excelente, mira. El caudal. Profesor, ¿el caudal cómo se calcula? Volumen sobre tiempo. En este caso sería L cubo por T a la menos 1. ¿Ya? ¿Cuál sería la unidad? Bueno, L sería metro cúbico por segundo a la menos 1. Bueno, ahí solamente queda decir porque es una letra, ¿ya? Entonces, lo que tienes que recordar son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Profesor, ¿estas son las únicas que aparecen? No, hay más, ¿ya? Ahora, voy a colocarte otra magnitud también derivada importante que debes conocer, que es la frecuencia, ¿ya? Profesor, la frecuencia, ¿cómo yo la encuentro? ¿Cómo sería su dimensión? Su dimensión es T a la menos 1. ¿Y cuál es la unidad? La unidad es el segundo a la menos 1, profesor. ¿Y eso de ahí queda así? No. Bueno, en este caso de acá, ese segundo a la menos 1, debes recordar tú que se reemplaza por el nombre del científico que es Hertz, ¿ya? Entonces, cuando yo te hablo de frecuencia, la frecuencia que se mide en Hertz, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros hemos recordado la parte de análisis dimensional. Ahora vamos a entrar a la parte de vectores, ¿ya? A ver, recordemos igual acá la parte de vectores. Una cosa rápida nomás, porque yo sé que tú ya manejas esto. A ver, dime, vectores. ¿Qué cosa viene a ser un vector? Bueno, un vector, profesor, viene a ser un elemento matemático que sirve para representar magnitudes físicas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se denota un vector? Mira, se denota de la siguiente manera. ¿O cómo se grafica? Mira, acá está. Acá tienes el eje X y acá tienes el eje Y. Dime, esta flechita que he colocado acá de color rojo que me representa el vector, y a ese vector yo le llamé, yo le puse una letra, ¿no? A. Entonces, ese vector, ¿qué nombre tiene? Vector A. Esa letra es la identificación de ese vector, ¿ya? Ahora, ese vector tiene elementos, profesor. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, los elementos son el módulo y la dirección, profesor. ¿Qué viene a ser el módulo? Bueno, el módulo simplemente es el tamaño del vector. ¿Cuánto mide el vector, profesor? ¿Cómo se representa? Como el vector entre dos barras, ¿ya? ¿Y qué cosa viene a ser la dirección? La dirección viene a ser el ángulo θ
El ángulo θ que forma ¿quién? El vector ¿con quién? Con el eje X positivo. Y el ángulo viene a ser entonces, la dirección, perdón, viene a ser el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué propiedades vamos a ver en vectores? Bueno, las propiedades más importantes va a ser la suma, ¿no? Para yo establecer la suma de vectores tengo que conocer acá nosotros el método del paralelogramo y el método del polígono, ¿no? Mira, ¿cómo es el método del paralelogramo? Mira acá. Cuando yo voy a aplicar el método del paralelogramo, este método solamente va a servir cuando tengo un ángulo entre los dos vectores, ¿está bien? Acá tienes el vector A, acá tienes el vector B, y esos dos vectores están formando un ángulo θ. Yo completo la figura, ¿y qué cosa me va a quedar? Un paralelogramo, ¿está bien o no? Ahora, esta línea de acá de color rojo cae exactamente en la diagonal de ese paralelogramo. Y esa diagonal recibe el nombre de ¿qué? Resultante. O sea, este vector de acá, esta flecha de color rojo, se llama resultante. Y esa resultante, ¿a quién reemplaza? Al vector A y al vector B. Ahora, ¿cómo se va a calcular esa resultante? Mediante la fórmula que está acá. Mira acá, por favor. El módulo de la resultante acá va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más 2 veces el producto de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo θ. Profesor, el ángulo ¿quién lo forma? Lógicamente el vector A y el vector B. ¿Ya? Esta es la fórmula que tú debes conocer, que tú debes recordar y que nunca debes olvidar. Vamos a los casos. ¿Ya? A ver, mira. Van a ver acá tres casos importantes. Y estos casos los coloco acá porque ya venía en examen. Mira, por ejemplo, el caso 1. ¿Qué pasaría, profesor? ¿Qué pasaría, profesor, si es que el ángulo que forman los dos vectores es 0 grados? O sea, ¿cómo es eso, profesor? Ah, ya mira, que sea 0. ¿Cómo sería? Significaría que este vector B esté encima de A. Si el vector B está encima de A, quedaría más o menos así. Acá estaría el vector A y acá estaría el vector B. Dime, ¿estos dos vectores tienen o no tienen el mismo sentido, la misma dirección? Por lo tanto, la resultante simplemente sería la suma algebraica de A más B nada más, ¿no? Y a esa resultante, ¿cómo se le conoce? Resultante máxima, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuándo la resultante es máxima? Cuando el ángulo es 0 grados. ¿Qué se hace? Se suma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si es que el ángulo es 180 grados? Bueno, si el ángulo es 180 grados, el vector B ya no estaría así, sino estaría por acá. Entonces, profesor, ¿qué quedaría? Ah, ya, bueno, profesor, lo he graficado mal. Quedaría acá el vector A, y acá quedaría, ¿qué cosa? El vector B, ¿no? El vector A va para ¿dónde? Para la derecha, y el vector B para ¿dónde? Para la izquierda. Pregunta, si tienen sentidos contrarios, ¿qué se hace? ¿Se suman o se restan? Se van a restar, por eso que acá la resultante sería A menos B, y esta resultante de acá, ¿cómo sería? Mínima, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es máxima la resultante? Cuando el ángulo es 0 grados. ¿Cuándo es mínima? Cuando es 180 grados. ¿Está bien o no? Dime, ¿va a ser máxima? ¿Qué vas a hacer? Se suma. Cuando es mínima, ¿qué hace? Se resta, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasaría si es que el ángulo que forman los vectores es 90 grados? Bueno, si forman 90 grados, el θ si fuera 90 grados, el B ya no estaría así, sino el B estaría por acá. Entonces ahí formaría 90 grados. Entonces quedaría más o menos así. ¿Qué figura es esta, profesor? Es un rectángulo. No puedo asegurar que es un cuadrado porque para que fuese cuadrado tendrían que ser los dos vectores iguales. No te estoy diciendo eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo la resultante? Simplemente lo calculas con esta fórmula que está acá, profesor. Esta fórmula yo la conozco, la vi en geometría, se llama el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, esta formulita de acá la vas a aplicar siempre cuando tengas dos vectores que forman ¿qué ángulo? 90 grados, ¿ya? Bueno, hasta ahí nosotros hemos visto lo que es el método del paralelogramo. Ahora vamos a ver acá el método del polígono. Mira, el método del polígono, ¿para qué me sirve? El método del polígono me sirve ¿para qué? Para hallar la resultante al igual que el paralelogramo. Pero profesor, ¿cuál es la diferencia? Que en el paralelogramo voy a utilizar el ángulo. En cambio en el polígono utilizo ángulos, no. Mira acá, profesor, mira acá. Acá tienes el vector A, el vector B y el vector C, ¿sí o no? Dime, ¿esos vectores cómo son? ¿Son seguidos o no? Uno está a continuación de otro, ¿no? Ese vector A, ese vector B y ese vector C, como estoy que me percato que son seguidos, esos tres vectores se pueden reemplazar por un solo vector. Y ese solo vector, ¿cómo lo voy a graficar? Del punto inicial al punto final. ¿Está bien o no? ¿Dónde voy a colocar la cabeza de ese vector que reemplaza a los tres? Siempre chocando con el último vector. Y a ese vector, ¿cómo lo vas a llamar? Resultante. ¿Y qué dice la teoría? Que esa resultante, ¿a qué va a ser igual? A la suma de ¿quién? De los vectores, nada más. Profesor, entonces, ¿qué significa eso? Que este vector es simplemente la suma de ¿quién es? De A más B más C. Nada más, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros hemos hecho la teoría de la parte de análisis dimensional y de vectores.
y vamos a comenzar con la resolución de los problemas. ¿Ya? Vamos a colocar acá una pausa. Ya chicos, comenzamos con la resolución de los problemas, ¿ya? Y vamos a hacer nosotros de boletín la página 105. Vamos a comenzar con el problema 1. Dice, indica la falsedad o veracidad de las siguientes proposiciones. A ver, la proposición 1 dice lo siguiente: la ecuación dimensional del caudal, que es volumen sobre tiempo, es L cubo T a la menos 1. Bueno, si tú miras la fórmula, eso es cierto, sí, entonces vamos a demostrarlo, ¿ya? A ver, volumen, ¿qué cosa viene a ser? L cubo. Tiempo, ¿qué cosa viene a ser? T. Dime, ¿eso qué cosa me da? L cubo por T a la ¿cuánto? A la menos 1. Dime, ¿esa proposición cómo sería? Verdadera, ¿ya? Vamos con la segunda proposición. Dice, ¿solo es posible sumar y restar expresiones dimensionales de la misma naturaleza física? Claro, pues muchachos. Por ejemplo, a ver, imagínate que no sé, a ver, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Que tu mamá quiere saber el peso de 2 bolsas. Profesor, una bolsa pesa 10 kilos. ¿Y la otra cuánto pesa? 14 kilos. Pregunta, si yo sumo estos dos, ¿qué me da? 24 kilos o no. Pero no me interesa a mí la cantidad que me da, sino me interesa lo siguiente. Pregunta, ¿qué estás sumando tú? Cuando hablo de kilos, ¿qué cosa es? Masa. Dime, ¿con qué lo estoy sumando? Con otra masa. ¿Y masa más masa que me da? Masa, ¿sí o no? Dime, si yo coloco acá kilos y acá coloco, a ver, 10 kilos más 14 segundos, ¿qué me da eso? Eso no me da, eso no se puede sumar. Entonces, para yo poder sumar, las cantidades tienen que ser de la misma dimensión. Entonces, la segunda proposición del problema, también como sería verdadera, ¿ya? Vamos a colocar acá verdadera, ¿ya? Y la tercera proposición dice, la utilidad del análisis dimensional radica en el hecho de verificar si una fórmula física está correctamente escrita, verdadera, ¿ya? Entonces la clave sería verdadero, verdadero, verdadero. Dime, ¿dónde aparece eso? En la letra A, ¿ya? En la letra A. Ya chicos, sigamos con la resolución del problema. Vamos a hablar del problema número 2. ¿Qué dice? Escucha, la ecuación dimensionalmente homogénea que describe la rapidez terminal de una partícula de masa m y diámetro d que cae dentro de un líquido debido a la aceleración de la gravedad es, bueno, acá está la ecuación que dice el problema, que la rapidez sobre la velocidad es igual a m por g sobre k por n, ¿no? Determine la dimensión de k sabiendo que la dimensión de n es así, ¿no? M por L a la menos 1 por T a la menos 1. Bueno, el problema es lo que me pide simplemente es k. Entonces, si me pide k, lo que voy a hacer es despejar. Pues lo mismo lo que voy a hacer, k es igual simplemente a m multiplicado por g sobre vl multiplicado por n, ¿no? Entonces, lo que me pide el problema, ¿qué cosa viene a ser? La dimensión de k. Entonces lo que yo tengo que hacer acá simplemente es reemplazar. Pues mira acá por favor. A ver. ¿Qué cosa viene a ser m? M viene a ser masa, ¿sí o no? Y la dimensión de la masa, ¿cuánto es? M. ¿Sí o no? G, ¿qué cosa viene a ser? Gravedad. Pero tú tienes que recordar que la gravedad es un tipo de aceleración. Y la dimensión de la aceleración es LT a la menos 2. VL, ¿qué cosa viene a ser? Rapidez. Y recuerda que la rapidez es el valor de la velocidad. O sea, es como si fuera la velocidad. La velocidad sería LT a la menos 1 y multiplicado por n. Pero n, ¿cuánto vale según el problema? Vale m por L a la menos 1 por T a la menos 1. Dime, ¿quién se cancela ahí? Fácil, ¿se cancela quién? El m con el m, ¿sí o no? ¿Quién más se cancela? El L con el L. ¿Quién más se cancela? Mira, T a la menos 1 por T a la menos 1, ¿qué te quedaría? T a la menos 1 por T a la menos 1, ¿qué me da? T a la menos 2, se cancela con L. Entonces, ¿qué me quedaría arriba? 1. Y abajo, ¿qué te quedaría? L a la menos 1. ¿Y eso cuánto es, muchachos? Sería L. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en el problema? La respuesta sería la clave. La clave sería la B. ¿Ya? La clave sería la B. ¿Ya? Copia, por favor. Ya, chicos, continuamos con la resolución de problemas. Pasemos al problema 3, que dice: una partícula libre con masa en reposo m se mueve con una rapidez v asociada a una longitud de onda, lambda, ¿no? Que está relacionada con su cantidad de movimiento mediante la siguiente ecuación homogénea, ¿no? Donde, ya me dan ahí las fórmulas de h y de p, determine el valor de x y y. Bueno, chicos, este problema es sumamente sencillo, ¿no? ¿Por qué?
Porque la ecuación es esta. La longitud de onda es igual a h a la x por p a la y. Pero esto de acá viene a ser longitud de onda. Y tú debes recordar que la longitud de onda simplemente es una longitud. ¿Está bien o no? H, ¿qué cosa viene a ser? Bueno, acá está la fórmula de h. Sería m por l cuadrado por t a la menos 1. Todo esto elevado a la x multiplicado por p. Y p, que es igual, p sería m por l por t a la menos 1. Y todo esto elevado a la y. Bueno, me quedó un problema algebraico. ¿Y esto cómo se resuelve? Mira, así. Acá sería L. Vamos a resolver acá primero las potencias. Ya, vamos a resolver acá. Mira, el X entra a multiplicar a cada uno. Sería M a la X por L a la 2X por T a la menos X. Por, acá se recuerda que es 1 y el Y multiplica también a los 3. Sería M a la Y por L a la Y por T a la menos Y. ¿Está bien? Ahora lo que voy a hacer solamente va a ser agrupar, mira, acá sería L, acá que me quedaría, mira, grupo potencia o multiplicación de bases iguales. Coloco la misma base que pasa con los exponentes, se suma, me quedaría X más Y. Ahora con el L, mira, el L acá es igual, L acá sería 2X, acá sería Y, sería ¿cuánto? 2X más Y, y T me quedaría simplemente menos X menos Y. Profesor, pero acá yo veo que aparece M, L y T, y acá solamente aparece L. Entonces, ¿qué vas a colocar acá? Profesor, puedo colocar también MLT. Pero, profesor, pero acá solamente aparece L. Bueno, coloca el L como está, pero el T lo llevamos a la 0 y el M a la 0. ¿Por qué, profesor? Para que sea una ecuación exponencial y así poder hallar los valores de X y Y. ¿Está bien? Ya, comenzamos a ver. Mira acá. Dime, ¿cuánto es el exponente de M? X más Y. ¿Cuánto es el exponente de M acá? 0. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Que X más Y, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Está bien? Dime, ¿cuánto es el exponente de L? Acá como no hay nada sería 1. ¿Y cuál es el exponente de L? 2x más y. Entonces, ¿qué digo yo acá? Que 2x más y es igual a 1. ¿Está bien, mano? Ya, ahora mira lo que voy a hacer acá. ¿Qué te parece si yo despejo x? Si yo despejo x, el y que está acá como positivo pasa como negativo. Sería menos y. Y eso lo reemplazo acá. Mira, ¿qué me quedaría a ver acá? Me quedaría 2 veces x. Pero 2 veces x sería ¿cuánto? Menos y. Y esto más y me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 1. Llego a la conclusión de que y a qué es igual, y es igual a menos 1. Pregunta, si y es igual a menos 1, la suma de acá tiene que ser 0, ¿sí o no? Si y vale menos 1, por lo tanto el valor de x sería 1. ¿Ya? Entonces los valores de x y y, ¿cuál serían? 1 y menos 1. Dime, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 3? A ver, según tu hojita o según tu separado, tu boletín, la respuesta sería la A. ¿Ya? Entonces, por favor, toma nota. Ya. Ok, chicos, sigamos con la resolución del problema. Vamos al ejemplo 4, que dice, dada la ecuación dimensionalmente homogénea, acá está la ecuación x es igual a 1/2 de la raíz de a por pi sobre v por t por el coseno de alfa, donde a es área, t es periodo, v volumen, me piden hallar la dimensión de x. Bueno, problema también muy fácil, ¿no? Muy fácil. Mira, escúchame acá. Cuando yo trabajo con dimensiones, cuando yo trabajo con este tema, tienes que recordar tú que acá los números no me sirven. Por ejemplo, ¿quién no me sirve acá, profesor? El 1/2, pues. Porque el 1/2 no tiene dimensión. ¿Quién tampoco me sirve? El pi. El pi recuerda que vale ¿cuánto? 3,1416, tampoco me sirve porque es un número. Y el coseno de alfa tampoco me sirve, porque si yo le saco el coseno de un ángulo, me va a dar una cantidad numérica. Entonces, profesor, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría así, mira. X es igual a la raíz de A sobre V multiplicado por T. Nada más. ¿Bien? Ya, entonces el problema me pide que haya cuánto vale X. Fácil, pues reemplazo nada más. A ver, sería la raíz de A. Profesor, ¿pero A qué cosa es? Área. ¿Y el área qué es igual, profesor? Bueno, la dimensión del área sería L cuadrado. Sería entonces la raíz de L cuadrado sobre V multiplicado por T. ¿Qué cosa viene a ser V, profesor? V viene a ser volumen. Volumen es L cubo. L cubo multiplicado por T. ¿Y T qué cosa viene a ser, profesor? Periodo. Profesor, ¿y el periodo qué cosa es? El periodo simplemente es un tiempo. El periodo es como si fuera el tiempo. Y si es el tiempo, la dimensión ¿cuánto sería? Sería T. ¿Se acabó? Reemplazamos. Pregunta, ¿este radical se va con este exponente, sí o no? ¿Qué me queda arriba? L, y acá ¿qué te quedaría? L cubo multiplicado por T. Dime, ¿qué te queda acá? ¿Cuánto es L entre L cubo? Bueno, esto sería así, ¿no? L a la menos 2 por T elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. Nada más.
¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos a ver acá la clave. La clave sería, en este caso, la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A. ¿Está bien? Listo. Ponte a copiar. Seguimos con la resolución de problemas. Vamos a resolver el problema 5 de vectores, donde dice determine el módulo el vector resultante del conjunto de vectores que se muestra en la figura. ¿Ya? Bueno, en este problema que está acá, que también es sumamente fácil, sumamente sencillo, me piden hallar la resultante. Profesor, ¿qué voy a aplicar acá? Bueno, acá voy a aplicar el método del polígono, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Mira, primero quiero que tú me digas cuántos vectores hay. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo más difícil es esto, mira. Voy a decir acá que la resultante simplemente va a ser igual a la suma de vectores. A ver, voy a sumar los vectores. A más B más C más D más E más F y más G. Ahí están los 7 vectores, ¿no? Los 7 vectores A, B, C, D, F. Listo. Ahora voy a aplicar simplemente lo que ya sabes, que es el método del polígono. Mira acá, por favor. Mira. Quiero que mires el vector A. Quiero que mires el vector B. Quiero que mires el vector C. Quiero que mires el vector D. Y quiero que mires el vector E. Si tú te percatas, ¿me da o no me da un polígono cerrado? Entonces acá yo tengo que recordarme de una propiedad. Ya, una propiedad. Profesor, ¿cómo es esa propiedad? Mira, si yo tengo, por ejemplo, este vector que es A, este vector que es B, y acá tengo otro vector que es C, yo te hago una pregunta. ¿Los tres son seguidos o no? Y si los tres son seguidos y forman un polígono cerrado, quiere decir que esos vectores no tienen resultante. Por lo tanto, acá la resultante, ¿cuánto sería? Sería 0. ¿Ya? Dime, ¿qué se cumpliría acá? Que A, B, C, D y E, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿sí o no? Ya, listo, déjalo ahí nomás, ¿ya? Ahora quiero que mires lo que voy a hacer acá. Antes de hacer ese problema, o antes de hacer ese caso, primero vamos a ver el triángulo que se forma acá. Quiero que mires el triángulo que estoy sombreando. Mira, dime, si tú miras el triángulo que estoy sombreando, se genera un caso parecido a esto, ¿sí o no? ¿Qué te quedaría? E más F más G, ¿sí o no? Entonces voy a colocarlo acá, mira. E más ¿cuánto? Más F más G. Dime, ¿eso de ahí cuándo tiene que ser? Tiene que ser 0, ¿sí o no? Porque es la propiedad que te estoy mencionando, ¿no? Ahora, yo puedo hacer esto, mira. Yo puedo decir que F más G, ¿a qué es igual? Como el E acá está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Está bien? Y eso, profesor, ¿dónde lo puedo reemplazar? Lo puedo reemplazar acá, mira. Mira. F más G, ¿cuánto sería? Sería menos E. ¿Está bien? Ya. Ahora voy a aplicar la propiedad que te dije hace rato. Dime, A más B más C más D más C, dime, esos 5 vectores, ¿cuánto me deben sumar? Me deben sumar 0, ¿sí o no? Por lo tanto, estos de acá me tienen que sumar 0. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sería la resultante? La resultante sería simplemente, ¿qué cosa? 0 más por menos, menos E. ¿Y cuánto es 0 menos E? Menos E. Se acabó. Dime, ¿cuál sería la clave a la pregunta? La alternativa sería la clave. Seguimos con la resolución. Problema 6 dice la figura muestra la dirección del vector A y del vector B respecto al eje X. Según esto me piden hallar la magnitud de A más B. Bueno, me están pidiendo la magnitud de A más B, en otras palabras me están pidiendo que haya la resultante, ¿no? Profesor, ¿cómo hago acá la resultante? Mira, este problema es sencillo, solamente lo que tengo que hacer acá es trasladar. Como yo me doy cuenta que los vectores, en este caso el vector A forma 75 grados con el eje X y el vector B forma 15 grados con el eje X, ¿qué ángulo formaría el vector A y el vector B? Mira lo que voy a hacer. Este vector que está acá, lo voy a sacar y lo voy a colocar acá, mira. Al yo trasladarlo, mira lo que voy a hacer. Al yo trasladar el vector B, ¿qué me va a quedar? Mira, acá me queda el vector B. ¿El vector B cuánto vale? Vale 8. Pregunta, si él es 15, la pregunta él no debe cambiar, ¿sí o no? Él es 15, ¿sí o no? Por lo tanto, si todo es 75, ¿qué me quedaría? Me quedaría que este ángulo ¿cuánto vale? 60 grados. Nada más. Entonces mira, el vector A vale 60 y el vector B vale 8. Pregunta, perdón, el vector A vale 6 y el vector B vale 8. Pregunta, ¿el ángulo que forman estos vectores cuánto vale? 60 grados. ¿Qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar acá el método del paralelogramo. ¿Cómo sería? Que el valor de la resultante simplemente sería igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado. Sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 veces 6 por 8 por el coseno de qué ángulo de 60. Y el coseno vale ¿cuánto? Vale 1 medio. ¿Qué me quedaría acá?
El 2 se va con el 2, me quedaría que la resultante es igual a ver. 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, acá hay 100. 6 por 8, 48. La respuesta sería raíz de ¿cuánto? De 148. ¿La clave cuál sería? Sería la A. Ya. Problema 7, chicos. Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados en la figura si A, B, C y D son un paralelogramo, además P es punto medio de lado a B. Bueno, muchachos, este problema de acá es muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Mira, el problema me dice que esto vale 4 y esto vale 2. ¿Está bien? Entonces, este caso de acá, este problema de acá, yo tengo que valerme siempre de las propiedades que ya te he mencionado a continuación. Lo que voy a hacer es esto, mira, como yo tengo acá el paralelogramo, eso me tiene que ayudar, ¿no? Ya, mira acá por favor, quiero primero que mires esto. Quiero que mires este vector y quiero que mires este vector. Pregunta, ¿esos vectores que ves ahí son seguidos o no? Sigue él, luego sigue él, ¿sí o no? Tú dime, entre esos dos vectores, ¿crees tú que yo puedo trazar una resultante, sí o no? Y esa resultante, ¿cómo la grafico? A ver, ¿cómo grafico al vector que reemplaza a ellos dos? ¿Te acuerdas? Del punto inicial al punto final, en donde colocaba la cabeza del vector resultante siempre con el último vector. Quiere decir que estos dos vectores me dan una resultante así más o menos. Mira, así más o menos. Y acá coloco la resultante. O sea, profesor, ¿qué significa eso? Significa que esos dos vectores los he reemplazado por este vector de color azul. Dime, ¿y este vector de color azul cuánto vale? Vale 4. Dime, ¿qué cosa ocurrió? Este vector y este vector se fueron. Listo. Ahora, ¿qué me queda? Simplemente me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar este vector y me va a quedar este vector, ¿o no? Dime, este vector de 4 con este vector que está acá, ¿son o no son seguidos? Esos vectores yo lo puedo reemplazar por un solo vector. ¿Y cómo grafico ese vector resultante? Del punto inicial al punto final. Por lo tanto, este vector de color negro, ¿a quién me reemplaza? A este vector de acá y a este vector de acá. Y ese vector de color negro, ¿cuánto vale? Vale 2. Quiere decir entonces que la resultante, ¿cuánto sería? Sería 2. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta según el problema? La respuesta sería, según tu clave, la respuesta sería la B. ¿Ya? La clave sería la B. ¿Ya? La respuesta sería 2. Ya, problema número 8. Ahí la magnitud de la resultante del conjunto de vectores mostrados si A, B, C, D es un trapecio siendo M y N puntos medios. Además me dice el problema que el segmento BC es igual a 4 unidades y el segmento AD es igual a 8 unidades. ¿Ya? Listo, muchachos. Me piden hallar la resultante. Bueno, este problema también basta decirte que también es muy sencillo. Solamente es recordar acá las propiedades que nosotros ya hemos visto. Mira. Primero vamos al problema que nos dice punto medio, ¿no? M y N son puntos medios. Quiere decir que este punto medio significa que este segmento es igual a este segmento. Y si él es punto medio significa que este segmento es igual a este segmento. ¿Ya? Ahora, el lado BC dice que vale 4 y el lado AD me dice que vale 8. ¿Ya? Chicos, si nosotros recordamos una propiedad de geometría, ¿no? Una propiedad que te enseñó tu profesor Rado, decimos lo siguiente, mira, ¿te acuerdas de esto o no? Si él era A y él era B y estos son iguales, ¿te acuerdas cómo se llamaba este segmento? Se le conocía como mediano. Y si yo quería hallar la mediana, simplemente la mediana era la suma de ¿quién? De A más B sobre 2. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya. Dime, punto medio, ¿sí o no? Si él vale 8 y él vale 4, yo puedo saber cuánto vale él, ¿no? Dime, ¿cuánto valdría él? La suma sobre 2. 8 más 4, 12. Sobre 2, ¿cuánto sería? 6. Quiere decir que este vector vale 6. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿cómo puedo hallar la resultante? Mira lo que voy a hacer acá. Lo que voy a hacer acá es aplicar el método del polígono. Pregunta. Quiero que mires este vector que está acá. Dime, ese vector que está ahí, yo lo puedo colocar como ¿qué? Mira, este vector de acá yo lo puedo colocar así, mira. Como la descomposición de ¿quién? De él con él, mira. ¿Está bien? Aplicando el método del polígono. Mira acá, por favor. A ver, quiero que mires acá. Mira. Ahí está, mira. Ya te das cuenta. Muy bien. Ese vector que está ahí, en vez de colocar ese vector, yo puedo colocar este vector más este vector. Mira, dos vectores seguidos me dan el de acá. Ahí ya, profesor. Él vale 4 y él no sé cuánto vale. ¿Está bien? Lo mismo voy a hacer acá, mira. Lo mismo hago acá. Ese vector yo lo puedo descomponer como un vector que va así, de este sentido, y con otro vector que va por acá, mira, por acá. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahí está, mira. Todo este vector que está acá. ¿Ya?
Entonces, este vector de acá, en vez de colocar ese vector de color rojo, lo he colocado como si fuera dos vectores azules, ¿no? La suma de este vector más este vector me da el de acá. Ya no coloqué, sino coloqué estos dos. Ahora, profesor, pero mira, este vector azul con este vector azul tienen el mismo módulo, ¿sí o no? Pero uno va para arriba y el otro va para abajo. Dime, ¿qué se hace? Se restan, se eliminan. ¿Qué me queda solamente? Me queda este vector de 4 que va para la derecha, me queda este vector de 6 que va para la derecha y me queda este vector de 8 que va para la derecha. Pregunta, ¿esos vectores tienen o no tienen la misma dirección? Si tiene la misma dirección, ¿qué se va a hacer? Se va a sumar. Sumamos entonces. 8 más 6, ¿cuánto sería? 14. 14 más 4, ¿cuánto sería? 18. Entonces, ¿cuánto es la resultante? 18. Dime, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa de ese ejemplito sería la clave, la D. Bueno, en este caso nosotros ya hemos resuelto los problemas que son para clase, te quedaría a ti los problemas propuestos, ¿no? Entonces, espero que haya sido de mucha ayuda la resolución de estos problemas. Y recuerda que va a haber otro video ya como viendo el tema 2. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos, cuídense.